Aplaudo porque antes que nada quiero darles las gracias a Carlos Silva San Esteban por esta invitación que me permite conversar con todos ustedes, y aplaudo también la presencia de cada uno de ustedes, y a los que están atrás los invito a pasar al frente porque aquí hay varios asientos vacíos en esta línea y en aquella, o sea, acá y acá. Así que para mejorar digamos, la vista de las diapositivas que mostraré. El título, la tecnología funciona. Aquí tienen ustedes el título de mi conferencia. Es verdaderamente una línea de investigación en los comentarios reales que me ha interesado mucho seguir en mis lecturas de la obra de Garcilaso, tanto de la Florida del Inca como de la relación, y comentaré con ustedes entonces cómo el género y en particular la figura de la madre se convierte en un tema profundo y que marca el significado de la obra de los comentarios reales en su primera y segunda parte en particular. La presencia del padre del autor, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, ¿me escuchan o está esto muy alejado? En la segunda parte de Comentarios Reales es notoria y significativa. Basta recordar la oración a su muerte por un anónimo sacerdote, recogida por el enlutado hijo en el libro 8, capítulo 12 de esa obra. Aparentemente la presencia de la madre no tiene igual dimensión en ninguna de las dos partes de la obra maestra del luminar cusqueño. Quizá por ello, en un ensayo de 1994, don Aurelio Miró Quesada reparó en la brevedad del retrato escrito de la progenitora del Inca Garcilaso y en cómo la paya desfila, y lo cito, como una sombra por la obra maestra del hijo. Si bien tuvo razón el ilustre garcilasista cuando destacó la opacidad de su presencia, el repaso de algunas instancias permite vislumbrar cómo esa sombra se plasma cuando el narrador, por medio de la evocación y la acción, la imbrica en la estructura de comentarios reales. En esta presentación me propongo acudir a las referencias a la madre. Unas son fugaces y otras no son tan fugaces, y por medio de estas alusiones, donde se mezcla el relato de las acciones y la evocación de la persona de Chimpu Ocho, bautizada como Isabel Suárez, por medio de ella, de la figura materna, el cronista trasciende la adversidad, critica el coloniaje, rememora las glorias del Incario y trae a colación las luchas fratricidas presagiadoras de su fin. En efecto, la madre le otorga al autor el vínculo con la élite incaica, en particular el clan o la panaca de Tupac Yupanqui, al cual Ricardo ya ha aludido, y del cual se jacta el Inca en sus escritos. Tal conexión igualmente lo enlaza al sino desdichado del estirpe representado en las luchas entre Huáscar y Atahualpa. El asesinato del primero también lo enlaza a la matanza de mujeres y niños de la sangre real de parte del segundo y la final pérdida del Incario. De este modo, la presencia materna, tanto como su genealogía, con los correspondientes silencios y opacidades, se implican de un modo u otro en la estructura profunda y el significado de comentarios reales. Desde la primera parte de la crónica, las menciones al Chimpu Ocho y su estirpe contribuyen a marcar el discurso garcilasista con un sesgo trágico. Paralelamente muestran la óptima calidad del clan materno y por ende del autor. Encontramos la evocación o comparecencia de la figura de Chimpu Ocho en anécdotas curiosas y en el relato de sucesos
donde su presencia cataliza la acción o promueve la reflexión de parte del lector. En el curso de la presentación recorreremos 4 de ellos y para comenzar inicio con la voz de la madre. El más importante de estos segmentos figura en el capítulo 15 del primer libro de Comentarios Reales. Ahí el narrador sienta las bases de la crónica cuando explica cómo pondrá orden al gran laberinto de la historia de los incas reyes naturales que fueron del Perú. Los relatos de los parientes, en particular de la madre y de su tío Pucihualpa, que Gómez Suárez escuchó cuando era niño y adolescente, se constituye en la brújula de la narración. Y nos dice Garcilaso, el camino, esta es la segunda parte de los comentarios reales, eso no es la portada, es ya un interior donde notamos la dedicatoria a la Virgen Nuestra Señora. Y estas son algunas de las citas a las cuales me voy a referir para que ustedes las tengan al frente y me puedan seguir. Garcilaso nos dice, el camino más fácil y llano era contar lo que en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros sus mayores acerca de este origen y principio. Este pasado debe difundirse, y cito a Garcilaso, por las propias palabras que los incas lo cuentan, que no por la de otros autores extraños. Las pláticas, o sea, la oralidad, en las cuales se fundamenta la obra maestra de Garcilaso, ocurren en la casa materna y se suscitan semanalmente en el transcurso de varios años entre payas e incas, entre Chimpuoquio y los familiares sobrevivientes de las crueldades de Atahualpa, entre Gómez Suárez y todos estos asistentes a la casa de la madre. El Garcilaso adolescente entraba y salía muchas veces donde ellos, Chimpuoquio y sus parientes, estaban conversando y se solazaba oyéndolos. Los temas frecuentados eran distintos. Por ejemplo, el origen, la majestad y grandeza, las conquistas, hazañas y leyes y el gobierno en paz y guerra. Sin embargo, todos estos temas giraban en torno a la historia antigua de los incas. Invariablemente, con la memoria del bien perdido, siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciéndonos, tropósenos el reinar en vasallaje. Así, la insinuada figura de Chimpuoquio, el ámbito del hogar materno y las pláticas allí efectuadas marcan la crónica, ofreciendo una singular perspectiva discursiva e ideológica donde conviven oralidad y escritura, el punto de vista femenino, el de las payas, y el masculino, el de los incas, el esquema conceptual de un sector de la realeza incaica y el de los preceptos de la cultura europea. Todo ello lo asimiló Gómez Suárez. Ahora dejo la casa materna, continúo en la casa materna. Todo esto lo asimiló Gómez Suárez, quien cuenta lo que en sus niñeces escuchó de su madre, tíos y señores ancianos. Las voces de Chimpuoquio y de los parientes incas y payas que el joven oía en el hogar materno del Cusco, en el curso de los años se constituyen en una especie de murmullo soterrado y polifónico que fundamenta la crónica y anuncia su trágico trazo, tal y como lo resume el citado lamento, tropósenos el reinar en vasallaje. Refiriéndome a la historia general del Perú, el cronista cusqueño plasma en su texto elementos propios de la tragedia y de la historiografía. Este razonamiento, en mi concepto, es igualmente aplicable a la primera parte de la crónica, también entendible como tragedia, en el sentido de la representación de personajes graves, dioses, héroes, reyes y príncipes, rematada por una
una gran desgracia, según la define Covarrubias. Así, los eventos mayores de ambas partes de la crónica, por ejemplo, el asesinato de Huáscar, ordenado por su medio hermano, las crueldades de Atahualpa, su muerte por parte de los conquistadores, la decapitación de Túpac Amaru, el fin del incario, la imposición posterior del coloniaje, todos aludidos y valorados por estas voces narrativas al comienzo de la crónica y colocados siguiendo el recurso de las cajas chinas, nos conducen a la desdicha de ese linaje y a la vez afirman sus bondades. La figura de Chimpu Ocllo se imbrica en otros sucesos de la historia del virreinato del Perú, los cuales contribuyen a dramatizar el carácter trágico de la crónica y afirmar la valía y copresencia del binomio madre-hijo, así como de la familia andina del autor. Veamos otro episodio relacionado con las guerras civiles del Perú. Cuando el narrador se ocupa de las luchas fratricidas entre los conquistadores, Chimpu Ocllo se representa como protectora de su familia y leal al bando realista. Ya en plena rebelión de Gonzalo Pizarro contra la imposición de las nuevas leyes, cuando Gómez Suárez tenía 4 años, la casa paterna es cercada y atacada por el gonzalista Hernando Bachicao. El capitán Garcilaso, quien había apoyado a Gonzalo Pizarro al comienzo de la rebelión, escapó a Lima cuando se dio cuenta del nuevo sesgo de esta. Entonces, su casa cusqueña quedó totalmente desamparada. La noche del ataque, allí se congregaban 8 personas, la propia Chimpu Ocllo, Gómez Suárez, su hermana, 2 ayudantes indígenas, el ayo Juan de Alcobaza y sus 2 hijos. En los 8 meses de asedio, el grupo hubiese muerto de hambre si no hubiera recibido el socorro de incas y payas, parientes que a todas las horas del día nos enviaban por vías secretas algo que comer. No tengo todas las citas aquí. Bueno, volviendo a la temática, el momento tan crucial, la familia se salva gracias a la generosidad de este curaca y de los deudos maternos, la operante genealogía, dispuestos a arriesgar vida y bienes por la princesa y sus hijos. De este modo, la presencia de la madre y la importancia de su panaca se hacen palpables en el enlace salvífico, gracias al cual la familia evade el hambre, conserva el hogar y sobrevive el cerco de los rebeldes pizarristas. En un nivel profundo, el episodio le sirve al narrador para resaltar la fidelidad a la corona de ambos progenitores y también de los parientes payas que, a riesgo de perder vida y hacienda a manos de los gonzalistas, los apoyan y toman partido por el rey en tiempos tan precarios. Como señalé antes, el narrador destaca cuando aprecia la lealtad de don García Pauque y resalta el carácter caballeresco de esta virtud. Además de proyectar de forma positiva y real las redes de parentesco y la presencia materna, el metatexto del episodio realza la conducta de súbditos andinos tan leales a la corona, en contraste con los rebeldes españoles como nobles. Seguramente su participación en la administración del virreinato parece insinuar en la voz narrativa es deseable y exitosa, como resultó serlo en el episodio que el Inca nos relata. Igualmente significativo en cuanto a la presencia materna es el episodio del capítulo 11 del libro 8 de la segunda parte de Comentarios Reales, donde el narrador relata la llegada al Cusco de Saini Túpac. Voy a ver si lo encuentro. El episodio. Aquí está. La llegada al Cusco de Saini Túpac. Entonces, en la antigua capital del Tahuantinsuyo, todos los de su sangre real, hombres y mujeres, estas son las citas que corresponden a este episodio, todos los de su sangre real, hombres y mujeres,
acudieron a besarle las manos y darles la bienvenida a su imperial ciudad. Yo fui, y esto dice Garcilaso, en nombre de mi madre a pedirle licencia para que personalmente fuera a besárselas. Por medio del posesivo mí, el narrador machaca su libadura a la madre y a la prestigiosa prosapia del Inca Vilcabambino. También por medio de otro adjetivo, el Cusco es su imperial ciudad, le otorga al soberano el dominio virtual sobre la urbe que le hubiera correspondido regir en el pasado. La respuesta de Saidi Tupac al joven Gómez Suárez no se hace esperar. Dile a mi tía, y aquí está, que le beso las manos y que no venga acá, que yo iré a su casa a besárselas y darle la enhorabuena de nuestra visita. La réplica ratifica la pertenencia de madre e hijo al más alto linaje, al mismo tiempo anuncia la relevancia de Saidi Tupac. Gracias a su decisión de pactar con el virrey se ha logrado la paz. La relevancia del accionar de Saidi Tupac para el futuro de la colonización en el recién establecido virreinato peruano. Por medio de la figura del soberano vilcabambino, el episodio evidencia la ambigua situación de la nobleza incaica en la nueva sociedad. Antes, Saidi Tupac fue señor del Incario y ahora es súbdito de la corona española. De ahí la alternancia de alegría y tristeza entre sus vasallos andinos. Gran gozo de ver al príncipe, inmenso dolor al asumir tanta pérdida, la pérdida del Incario. Tal fluctuación, por otra parte, ya se manifestó en las conversaciones iniciales entre la madre y los parientes, cuando esos pasan del júbilo al quebranto al recordar las grandezas pasadas, contemplar el presente estrago y asumir su condición de vasallo. Por otro lado, la alusión a la madre y su parentesco con el Inca destronado nuevamente le da entrada al joven a un ámbito real y especial. En este predomina la figura materna por medio de la cual el autor de Comentarios Reales reafirma su pertenencia a la cultura de la élite incaica. Que tal relato de hechos tan significativos culmine con la anticipación del fin y muerte de Saidi Tupac en menos de 3 años, tiñe de aflicción el episodio y subraya el fatídico destino de la estirpe. Si bien el nombre materno y la compartida genealogía le permiten al joven Gómez Suárez de Figueroa ingresar a un ámbito reservado y allí regocijarse con sus parientes, la destruida capital donde se desarrolla la bienvenida a Saidi Tupac deviene trágico teatro enmarcado por destartaladas edificaciones incaicas. Así, el gozo del encuentro está aureolado por un clima y un espacio ruinoso. Todo ello se hace evidente porque es textualmente posible comparar el estado de las construcciones en el momento del arribo de Saidi Tupac al Cusco con anteriores descripciones de estas durante el apogeo del Incario, cuando su magnificencia afirmó la grandeza del imperio y despertó la admiración de los europeos. En el contexto de la llegada de Saidi Tupac al Cusco, la conexión de la madre y del hijo con la panaca de Tupac Yupanqui y de Huáscar se afirma cuando el narrador comenta cómo un español le obsequia al soberano la mascapaicha o borla colorada, símbolo de los reyes incas, y éste la acepta con fingido regocijo. Después sabemos que por haberle esta borla colorada pertenecido a Atahualpa, los parientes le aconsejaron nada menos que quemarla. En el relato del incidente aflora entonces la enemistad entre las panacas y la lucha propiciadora del fin del Incario. El narrador así lo confirma cuando observa que por haber llegado a Atahualpa, la última cita, la traición, guerra y tiranía al verdadero rey que era Huáscar Inca había causado la pérdida de su imperio y por tanto debía quemar la borla por haber
haberla traído aquel Auca traidor que tanto mal y daño hizo a todos ellos. Esto y mucho más contaron los parientes a mi madre cuando vinieron a Icosco. Entonces, la aparentemente insignificante anécdota de la visita de Sayre Túpac reitera otra posible explicación de la derrota del Incario. Ocurrió por rivalidades internas y no por la superioridad de las armas españolas. Igualmente afirma la pertenencia de madre e hijo al clan de Huáscar, ratificando así la alta prosapia de la princesa y de su heredero, el joven Gómez Suárez de Figueroa. De este modo nos percatamos nuevamente de los singulares matices que la presencia de la madre le otorga a la estructura de la crónica. Por un lado, sirve de puente al pasado glorioso, rememorado por el narrador y fundamentado en la voz de Chimpu Ollio, del tío, de payas e incas, en otras palabras, en la oralidad andina que socava la historia oficial y nos remite a la época del precontacto. Por otro lado, la mención de la madre trae al presente, o sea, al tiempo del relato, la llaga familiar, la traición de Atahualpa, el asesinato de Huáscar, el fin de su clan y los eventos favorecedores de la entrada española en el Cusco. En este sentido, y retomando el tono trágico evidente en la conclusión de la primera parte de Comentarios Reales, es pertinente notar cómo los capítulos finales se centran en las crueldades de Atahualpa contra los familiares de Huáscar y en la huida de Chimpu Ollio. Ahora voy a entrar en estos capítulos tan trágicos. En efecto, los 6 últimos capítulos, y voy aquí a la cita, voy a trabajar en este, el capítulo 37 es el más dramático de este sector y asimismo el más pertinente a nuestra propuesta. En este, el narrador cuenta detalladamente cómo las mujeres y los niños de la sangre real de Huáscar fueron apresados, torturados y asesinados. De ahí la extinción de gran parte del linaje de los incas en un lapso de 2 años y medio. Y aquí está la primera cita: aunque pudieron acabarla en más breve tiempo, no quisieron, por tener en quien ejercitar su crueldad con mayor gusto. Se llevaron a las mujeres y los niños a Yaguarpampa, o Campo de Sangre, el mismo paraje donde antes habían combatido los chancas y los cusqueños. Su nombre se afirma en la narración por la cantidad y calidad de los muertos, particularmente por la mayor lástima y compasión causada por la tierna edad de los niños y naturaleza flaca de sus madres. Los prisioneros estaban custodiados por medio de 3 cercos, el primero de gente de guerra y los otros de centinelas. A las mujeres y a los niños se los mató, explica el narrador, periódicamente de hambre y por medio de varios tormentos. Con todo, los soldados de Atahualpa, de lástima de ver perecer la sangre que ellos temían por divina, cansados ya de ver tan fiera carnicería, sacaron del cerco a algunos prisioneros menores de 11 a 10 años, les quitaron los vestidos reales y les pusieron los de la gente común. Con esta ayuda lograron escapar la madre del Inca y un hermano suyo, don Francisco Hualpa Túpac Inca Yupanqui, futuro corresponsal del autor. Otra vez lo contado por los testigos y sobrevivientes de los terribles sucesos le otorga singular autoridad al narrador para referirlos, y de la relación que muchas veces les oí, es todo lo que de esta calamidad y plaga voy diciendo. Las torturas y las muertes tan vívidamente descritas apuntan al funesto fin de la estirpe. Respectivamente, el comentario atribuido a los centinelas y el cambio de traje destacan la alta prosapia de las víctimas, tanto como la importancia del atuendo. Recordemos, por ejemplo, los tejidos del cumbi y la vestimenta del soberano, confeccionada específicamente por las vírgenes del sol. Igualmente, la actitud generosa de los centinelas
quienes, horrorizados ante la cantidad y calidad de sangre vertida, permiten la fuga de algunas de las víctimas, contrasta con la cruel conducta de Atahualpa y a la vez permite aproximar una pregunta cara al narrador. ¿Dónde reside la nobleza? ¿En la conducta o en el linaje? Así, por medio del testimonio de la oralidad, convocada por la presencia de la madre y de los familiares andinos del autor, nos acercamos a este pasado lejano y violento desde cuya atalaya avisoramos el calamitoso fin del Tahuantinsuyo. Que todo ello haya acontecido en Yaguarpampa, a la vista de todos y de tantos, nos lleva a la gran plaza del Cusco, donde años después tendrá lugar la decapitación de Túpac Amaru, presenciada por una mixta muchedumbre de españoles e indígenas y descrita al final de la segunda parte de Comentarios Reales. Ambos hechos, el de Yaguarpampa y el del Cusco, se sitúan al final de cada parte de la obra. Se presentan como crueles espectáculos con diferentes responsables. Como aquí, los responsables en cada caso son, primero, Atahualpa y después el virrey Toledo. Las víctimas son de idéntica procedencia, la realeza incaica de la panaca de Túpac Yupanqui, y las consecuencias mayores son es el fin de una dinastía y del imperio. En Yaguarpampa, quienes perpetran la matanza contra los parientes de Garcilaso son del bando de Atahualpa. En el Cusco, quien ordena la ejecución de Túpac Amaru, el Inca Vilcabambino, es el virrey Toledo. De este modo, el narrador equipara el comportamiento de Atahualpa con el del virrey Toledo. La conducta del primero, o sea, de Atahualpa, causa la escisión del Tahuantinsuyo, elimina su más preclaro linaje y propicia el triunfo español. El accionar del segundo, o sea, del virrey Toledo, muestra el sesgo trágico de la invasión europea en el mundo andino en la persona del soberano decapitado y afirma el dominio español en la zona. Ambos, el inca usurpador Atahualpa y el atrevido virrey Toledo, son expuestos como catalizadores de la tragedia, como enemigos del grupo familiar al cual pertenece Chimpuote, víctima y sobreviviente de estos sucesos, y el inca Garcilaso de la Vega, quien los narra y reinterpreta. El próximo episodio que voy a comentar se refiere a cómo la presencia de la madre se observa en el capítulo 39 del libro 9 de la primera parte de Comentarios Reales, con motivo de la muerte de don Francisco, uno de los hijos de Atahualpa, a quien, como a su padre, motejaban de Auca. A raíz de este fallecimiento, el Inca Viejo, cuyos relatos de las glorias del Tahuantinsuyo tanto impresionaron a Gómez Suárez de Figueroa, visita Chimpuoyo para darle el pláceme por la muerte del pariente y les desea que el Pachacamac la guardase muchos años para que viese la muerte y fin de todos sus enemigos, y con esto dicho otras muchas palabras semejantes con gran contento y regocijo. Ante el jolgorio, el joven hijo de la paya le pregunta sorprendido al tío: Inca, ¿cómo nos hemos de holgar de la muerte de don Francisco, siendo tan pariente nuestro? Este le responde con rabia, reitera el calificativo de tirano al referirse al difunto, niega que sea descendiente de Huayna Cápac y hasta ofrece comérselo, y cito a Garcilaso: así muerto como está, crudo y sin pimiento. Seguidamente presenta el código por el cual se regía el Inca, y aquí está este código, no lo voy a repetir, es un código de conducta imaginario que habla sobre la doctrina de nuestros pasados,
en que nunca se hace mal a nadie, es la idealización, en cierto sentido, de ese mundo que Garcilaso mira desde lejos con nostalgia. En el recuento de este suceso nos enteramos de que era tan grande el odio que las familias reales y los indígenas todos tenían hacia don Francisco y sus dos hermanos, o sea, los descendientes de Atahualpa, que estos no se atrevían ni a salir de su casa porque los motejaban de Auca, significativo de tiranías, crueldades y maldades, digno apellido y blasón de los que lo pretenden. En un aprovechamiento de topos del mundo al revés, el pláceme, que no el pésame, ofrecido a Chimpuoquio por el tío con motivo del fallecimiento del pariente, da otra vuelta de tuerca. La alegría por la muerte del pariente traidor se troca en llanto cuando los sobrevivientes recuerdan otra vez las crueldades de Atahualpa y cómo, en consecuencia de su conducta, pasaron de ser señores a vasallos. La presencia de la madre sirve aquí para de nuevo vilipendiar a Atahualpa y sus descendientes, afirmar su carácter de tirano y exaltar al Incario por medio de la exposición del perfecto código al cual se adherían sus soberanos. Tal encumbramiento de los antiguos gobernantes lleva implícita la crítica al coetáneo coloniaje. Al mismo tiempo, el episodio acentúa el pathos de la narración cuando, creando un sentimiento de rechazo hacia Atahualpa y sus descendientes, pero también hacia quienes no siguen las normas asociadas con el buen gobierno propuesto por los incas. Es igualmente instructivo observar cómo el narrador vuelve al intercambio con el tío, nuevamente suscitado por una visita suya a casa de Chimpuoquio. De este modo se ratifica en este capítulo final de la primera parte de los comentarios reales el lamento inicial de los deudos maternos, trocósenos el reinar en vasallaje. Que en ambas instancias este clamor haya surgido en el contexto de visitas a la casa materna en el Cusco y de las conversaciones allí sostenidas, muestra el peso de la paya y de su genealogía, tanto en la formación inicial del autor como en la constitución del estatuto trágico de la obra, anunciando en sus primeros capítulos y afirmado en los finales de la primera y segunda parte de la crónica. Y para resumir, a mi modo de ver, la presencia de la madre, fugaz o no, en comentarios reales, es mucho más importante de lo hasta ahora observado por la crítica. Por medio de ella, de las pláticas sostenidas por el joven Gómez Suárez de Figueroa con la madre, los incas y las payas, es posible apreciar el intercambio intergenérico e intercultural en la formación del autor. Al mismo tiempo, el modo de presentar la historia incaica y la variedad de temas tratados en estas conversaciones ofrecen el fundamento de la obra y le otorgan a ambas partes su estatuto trágico. Todo ello trasciende en episodios donde se evoca la presencia materna o la madre aparece como figura secundaria pero catalizadora de la acción. Por ejemplo, el episodio sobre el asalto a la casa cusqueña del capitán Garcilaso de la Vega muestra la fidelidad a la corona de sus ocupantes y de los parientes incas de Garcilaso. También sirve para afirmar así la cuestionada lealtad del capitán, la solidez de la unión entre éste y la princesa y la estabilidad de los lazos familiares maternos en tiempos muy cambiantes. Reitera la alta prosapia de madre e hijo. A la vez, el episodio muestra el odio entre Huáscar y Atahualpa y perfila una diversa explicación de la derrota del Incario basada en estas rivalidades. Por otro lado, si bien en este recuento la precariedad de las edificaciones incaicas exhibe la ruina del Tahuantinsuyo en su capital, la voz de la madre y de los parientes nos lleva a su pasado glorioso. En este sentido,
la reiteración de varias alternancias, pasado, presente, riqueza, decadencia, soberano, vasallo, benignidad, maldad, implica la presencia materna en la estructura de la crónica y la tiñe de quebranto. En efecto, los capítulos finales de la primera parte de Comentarios Reales relatan las crueldades de Atahualpa con sus familiares. El apartado relacionado con la huida de la madre, en atuendo muy común, nos la muestra como víctima, testigo y relatora indirecta de tales sucesos. El trágico teatro de estos acontecimientos igualmente remite a un hecho de gran envergadura, la muerte de Túpac Amaru en la plaza del Cusco, suceso que anuncia el fin del Incario y consolida el coloniaje. Estas acciones, ordenadas respectivamente por Atahualpa y el virrey Toledo, permiten equiparar al mal soberano y al mal virrey, enlazar las dos partes de la obra y ratificar su factura trágica. Narrado en el contexto de otra visita del tío a casa de Chimpu Oyo, el relato de la muerte de don Francisco, el hijo de Atahualpa, condena la tiranía de ese gobernante y, al exaltar el buen gobierno de los incas, acentúa la distancia entre los clanes y contrasta dos épocas, el incario y el coloniaje. Nuevamente, el episodio liga el desenlace de las dos partes de Comentarios Reales cuando Chimpu Ojo y sus parientes conjuntamente reiteran la tragedia del clan y cómo el reinar se les trocó en vasallaje. Vista desde esta perspectiva, la madre, ya fugazmente presente, ya orgullosamente evocada, deja de ser mera sombra para convertirse en pilar principal en el entramado ideológico y el significado profundo de las formulaciones narrativas de Comentarios Reales. Muchas gracias.